Vamos a Juan 5. Juan capítulo 5, por favor. Y versículo 45, y el Señor Jesucristo dice: No pensáis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, a saber, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la dispensación de la ley, específicamente el fin de ese misterio, esas dos últimas medidas. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de la dispensación de la ley. Y vamos a terminar con viendo lo que pasó durante el tiempo de silencio y también durante el nuevo Éxodo y lo que resultó. Y vamos a ver muy claramente que lo que Jesús había dicho ahí es una verdad. Si crees a Moisés, vas a creer que Él es el Mesías y en Él, porque Él es más mayor que Moisés. Pero para terminar esta dispensación, vamos a ver el sexto o la sexta medida, que es letra F, el tiempo de silencio. Entonces, después del post-cautiverio, había un tiempo de casi 400 años en que Dios no dio más escritura, ni profecía, ni nada a Israel, hasta la llegada de su Hijo. Pero había cosas que habían pasado, cosas que sí puedes encontrar como reflejos de eso en las Escrituras. Entonces la única minucia que podía encontrar era el festival de la dedicación, es decir, ese festival que se llama Hanukkah. Vamos a Juan 10. Juan 10 y versículo 22. La Biblia dice: Y así hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y era invierno. Y si sigues leyendo vas a ver que Jesús respetó ese festivo y él se fue en el invierno a Jerusalén. Entonces puede ser que él se fue para celebrar Hanukkah. Y eso tiene que ver con lo que pasó históricamente con Israel, donde había un tiempo en que no podía encontrar más aceite, si me acuerdo bien, y básicamente, según ellos, Dios milagrosamente les dio suficiente aceite para dejar que su candelabro siga prendido. Y ellos reconocieron un acto de Dios ahí, por eso hicieron este festivo de las luces, el festivo de la dedicación. ¿Significa que es como el resto de los festivos que encuentras en Levítico? No. Pero también muestra que a veces Dios hace cosas fuera de eso y Él lo respeta. Puede ser que no es algo completamente sagrado, pero no es completamente malo tampoco. Y es bueno hablar de esto cuando estás hablando de otros festivos que hacemos hoy en día entre cristianos y saber si deben hacer o celebrar un festivo o no. Por eso son como asuntos de convicción, asuntos de Romanos 14, asuntos en gris. Y algunos pueden, algunos no. Yo no celebro, por ejemplo, Navidad, no celebro Día de los Muertos, no celebro básicamente la mayoría de los festivos. Aparte de la Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, porque fue algo hecho históricamente por los peregrinos, por cristianos. Y es como muy diferente que el resto de los festivos que celebramos aquí en Estados Unidos. No tiene raíces en cosas paganas, nada así. Pero a otros cristianos que no saben de eso y lo celebran, sí, no afecta su conciencia y eso está bien para ellos. Y a otros que saben todo esto y lo celebran y dicen que está bien para su conciencia. Ok, que Dios lo juzga, no yo. Pero
sabiendo que, por ejemplo, una vida tiene raíces en Saturnalia, yo no quiero conectarme con eso. Especialmente porque sé que Jesús no nació el 25 de diciembre. Lo más bueno que puedo darte es que puede ser que fue concebido en ese tiempo, pero no nació ahí. Si haces un estudio en la Biblia. Entonces, cristiano, si quieres celebrar la Navidad, lo menos dice que fue cuando Jesús fue concebido, cuando Él se encarnó. Sería un poco más bíblico. Pero bueno, entonces había algo que pasó que sí, Dios estaba interactuando con su pueblo en maneras, pero no como antes, no con los profetas y escritura y cosas más obvias. Sé que había llegado su Hijo. Y es por eso y por tanto tiempo que había un montón de malogro, porque los hombres tratan de llenar esos tiempos de Dios no hablando con sus propias palabras. Y esto pasó en parte por los problemas que Israel tenía con los reinos gentiles. Y puedes leer de eso en Daniel 10 y 11. Hay descripciones ahí en Daniel de Antíoco Epífanes, históricamente, que era un rey que había sido mucho contra Israel durante su tiempo. Y otras cosas que puedes leer, problemas, porque ya Israel siguió debajo de los reinos gentiles y no eran la cabeza, ya eran la cola de las naciones. Interesantemente, esas profecías son tan precisas que hay muchos hoy en día que dicen que Daniel fue escrito entre el tiempo de silencio, es decir, después de cuando las cosas habían pasado, para no decir que era profecía, porque era tan exacto. El cristiano debe saber que no fue así, ¿cierto? Daniel lo escribió, entonces es imposible. Es profecía de Dios, y Dios puede dar cosas muy precisas y exactas. Había problemas con esos reinos gentiles. También Dios no dando nueva revelación a Israel había afectado a la gente. Y como dije, resultó en algunos hombres tratando de entrar en el lugar de Dios. Si querían, o otros siguiendo a ellos, querían eso de ellos y lo miraron como era algo especial. Y eso pasa. Los hombres buscan algo para adorar. Y parece que no estaban bien con toda la revelación que Dios había dado a ellos ya. Nota que otra vez, Malaquías 4. Malaquías 4. Dios había dicho a ellos cuando Él va a hablarles. Claramente. Malaquías 4 y versículo 5 dice: He aquí que yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, eso es Elías, y el corazón de los hijos a los padres, porque yo no venga y hiera la tierra con destrucción. Y Dios dice que Él va a mandar Elías antes de que Él viene. Y puede ser que algunos judíos pensaron que Elías había encarnado en estos hombres que siguieron y sus enseñanzas, o puede ser que no. Es algo para chequear en la historia. Pero yo sé que había muchas sectas judías que tenían sus comienzos durante el tiempo de silencio, y algunos de estas sectas se aparecen en los evangelios y otros no. Pero las personas buscando maestros, buscando comentarios, buscando tradiciones de hombres y cosas así para llenar esa pérdida de la palabra de Dios. Querían decir que Dios seguía hablando. Entonces había un Torah escrita y un Torah oral que fue escrito después en el Talmud y cosas así, como habíamos hablado en el último estudio. ¿Qué piensa Jesús de todo esto? Vamos a Marcos 7 y versículo 6. Marcos 7 y versículo 6. Y Jesús está hablando con algunos de esos grupos. Entonces, antes de leer lo que dijo, déjame decirte los grupos que aparecen en los evangelios. Primero tenemos los fariseos, que son los separados, lo que significa fariseo, los separados.
Y eran los judíos que según ellos eran más cerca de seguir las escrituras como eran. Pero ellos agregaron comentarios del Talmud y algunos eran buenos, algunos no eran buenos. Hoy en día cristianos les gustan comentarios y algunos son buenos y algunos no son buenos. Algunos que escriben comentarios dicen cosas buenas en un lugar y cosas que no son tan buenas en otra o en otro lugar. Y requiere discernimiento, saber la diferencia y no solamente seguir el hombre, solamente porque eres Calvino o eres Ruckman o eres Hernández. No sigue a un hombre, sigue a Cristo y ver si Dios está usando a ellos para explicar algo bien y interpretarlo según la hermenéutica bíblica que Dios había dado a nosotros en Isaías. Y si no sabe a lo que estoy refiriendo, pues tiene que regresar a las enseñanzas donde yo mostró cómo puedes aprender la Biblia según Dios, que Dios te enseña su manera en las escrituras, Él te lo dice. No necesitas ir a seminario para aprender cómo interpretar la Biblia. Pues yo no puedo encontrar seminario aquí. Lo había buscado. No está ahí. Okay. También los saduceos, eran otra secta que creían en Dios y creían en la importancia de la ley, organizando cosas muy fijamente, con reglamento y todo eso, pero no creyeron en ángeles, no creyeron en resurrección, nada de eso. Los fariseos creyeron en todas esas cosas, Dios, ángeles, resurrección, tenían más como confianza en la profecía. Los saduceos no. Los zelotes, hay un apóstol, se llama Simón el Zelote. Ellos eran un grupo que querían hacer revolución contra esos reinos gentiles que estaban reinando contra Israel, tratando de, básicamente, tratar de adelantar el plan de Dios, que Dios llega con el Mesías para destruir el enemigo. Y eso es porque muchos judíos estaban buscando un Mesías que podía liberarles de estos gentiles y para que ellos no sigan debajo una nación que es como de la cola en lugar de la cabeza de naciones. Entonces había muchos grupos que salieron por eso. Pero también había otros que no están en las escrituras. Por ejemplo, los esenios, escuchas de ellos mucho por los libros del Mar Muerto, Dead Sea Scrolls en inglés, que aparentemente eran de ellos. Y ellos eran como un grupo más extremo, más escéptico, esotérico, quería separarse mucho más que los fariseos de todo y estar ahí lavando mucho, como ellos creían mucho en bautismo ritual para santificarte y muchas otras cosas. Pero no está en la Biblia. Se parece que Dios no pensó que eran tan importantes. Hay algunos que dicen que Juan el Bautista era uno de ellos, porque hay algunas cosas que Juan el Bautista había hecho que parece como cosas que había hecho los esenios. ¿Quién sabe? Dios no había dicho eso. Dios sí dice que él es Juan el Bautista, parece que bautizando es algo. Y sí, los esenios habían hecho eso, pero ¿significa que son lo mismo? No sé. Puede ser que no, pero es interesante que Dios no había hablado de ellos tanto. ¿Sí, verdad? También tiene otro grupo más extremo con el lado de los zelotes. Entonces los esenios más extremos que los fariseos, que querían santificarse hasta que no encuentran con nadie, separación perfecta. Hay denominaciones que nacen eso hoy en día. Mira, denominaciones saliendo durante el tiempo de silencio, antes del cristianismo. ¿Lo ves? No hay nada nuevo debajo del sol, hermano. Otro lado tiene los zelotes y los más fuertes son los sicarios. Y sí, el significado sicario sale de ellos, eran los primeros que asesinaron. Y hay algunos que dicen históricamente que trabajaron con los zelotes y otros para tratar de destruir reyes y cosas así, que eran asesinos. Ellos no están ahí tampoco, en la vida, pues yo no lo encuentro. Pero nota, personas buscando tradiciones de hombres, comentarios,
maestros, cosas así. Entonces Jesús dice en Marcos 7 y versículo 6, y respondiendo él les dijo, hipócritas, hablando de los fariseos y los escribas aquí, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y hoy en día algunos levantan el Talmud para decir que es como lo mismo que la Biblia. Imposible, ni siquiera lo mismo. Ellos realmente lo miran que es más grande que la Biblia, eso es la verdad. Pero solamente es diciendo que es lo mismo, es una mentira del diablo. El diablo solamente quiere llegar a tener un empate con Dios y ser lo mismo que Él. No, de ninguna manera. Lo mismo con comentarios cristianos. No son más importantes que las escrituras, hermanos, y a veces olvidamos eso. Tenemos que tener cuidado. Y el magisterio de catolicismo olvida eso. Y lo que tienen los ortodoxos olvida eso. Los mormones con sus doctrinas y conciertos y su perla de gran precio y todo eso, que levantan más que la Biblia o tiene el mismo nivel que el libro de Mormón, ninguno de esos libros compara las escrituras. Y puedes seguir comparando todas las denominaciones que tienen sus comentarios. Testigos de Jehová importan más esa revista que tienen, de la Sociedad de Watchtower, que la Biblia. Tú puedes mostrar con su Biblia que Jesús es Dios. Ellos cambiaron cosas, pero Dios es tan misericordioso que Él aseguró que hay cosas ahí que ellos no cambiaron. Gloria a Dios. Ellos no creen su escritura, ellos creen su revista, su comentario. 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, como en lavar los jarros y las copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes a estas. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y siempre pasa así, cuando los dos contradicen la Santa Biblia y un comentario, tradición, otro libro, sagrado, entre comillas, lo que sea, cuando contradicen, el hombre escoge la tradición. Los hombres que no conocen a Dios, los incrédulos. Por eso son problemas. Entonces, cuando el nuevo éxodo comenzó con la llegada del Mesías, el Mesías entró a un mundo lleno de todo esto. Y mira que Él es el luz del mundo. Porque Él entrando y era suficiente para mostrar la verdad y ayudar a personas que nunca conocían a Dios como yo, para conocerle personalmente y tenerle en su corazón y con ellos siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La minucia acerca del nuevo éxodo con un líder que va a ser similar y puede ser un poco más que el líder del éxodo, ¿no? Entonces, dos lugares. Deuteronomio 18 y Juan 7. Juan 7 y Deuteronomio 18. Dios es tan bueno y tan fuerte que puede destruir todo eso con su llegada. Y ayudar a cualquiera que quiere conocer a Él, evitar toda la basura. Gloria a Dios. Todo ese ruido espiritual, llegar a Él directamente. Deuteronomio 18 y versículo 18 dice, profeta les despertaré de medio de sus hermanos como tú. Esto es Jehová hablando a Moisés. Y yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y eso se llama el profeta con P mayúscula, que es como Moisés. No había otro profeta como Moisés. Si ves el Antiguo Testamento, nadie comparaba a él. Aparte de este profeta cuando él llega. Y nota que en Juan 7 y versículo 40, Jesús habla y ellos dicen. Entonces muchos del pueblo oyendo este dicho, decían, verdaderamente este es el profeta con P mayúscula.
Y sabes que Jesús prueba claramente durante su ministerio y todo eso que Él es el profeta con P mayúscula por 4 cosas que vamos a ver aquí. Número 1, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Ese voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. ¿Cierto? Vamos a Juan 1 para que lo veas. Juan 1. Juan 1 y versículo 29 dice: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije: tras mí viene un varón el cual es mayor que yo, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, porque era su primo y era más menor que él, aparentemente, físicamente, con su cuerpo. Pero dio cuenta que no, Jesús es mi Dios, manifestado en la carne. Y yo no le conocía, lo vi como mi primo, pero ya conozco algo diferente por la revelación de Dios el Padre. Y yo no le conocía, 31, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, el Padre Celestial, aquel me dijo: sobre aquel que vieres descender del Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan va a saber eso porque él tenía el Espíritu Santo en él desde el vientre de su madre. Se podía conocer esta verdad. Y yo vi, dice Juan el Bautista, y he dado testimonio que este Jesús es el Hijo de Dios. Y esto manifestó a Jesús como el Mesías, como Jesús como Dios manifestado en la carne, según profecía en Isaías 40, y todo eso que ya había aprendido en estos estudios. No voy a seguir eso. Y si sujetaste al bautismo de Juan el Bautista, vas a ver a Jesús como debes, el Mesías, vas a reconocerlo. Entonces esto se vuelve a un punto grande entre Jesús y los líderes religiosos, porque ellos no sujetaron al bautismo de Juan. Por eso no podían ver a Jesús como deberían. ¿Sí, verdad? Dios tiene un orden, tiene que hacer las cosas en su orden, no como usted quiere. Esto no es un cristianismo de Burger King o algo así, de McDonald's. ¿Cómo así? Lo hace como usted quiere. No, lo hace como Dios quiere. Él manda aquí. El universo centra a Él. Me deja de predicar. Bueno, milagros. Los milagros con el Señor. Y había muchos milagros que reflexionaron directamente a lo que Moisés había hecho durante su ministerio. Por ejemplo, en Juan 2, en ese matrimonio en Cana, Jesús cambia el agua a vino. Y eso te pone a pensar en ese milagro que Moisés había hecho, cambiando las aguas del río a sangre. A sangre, en Éxodo 7. También en Lucas 17, ves a Jesús sanando 10 leprosos de su lepra. Y Moisés había hecho ese milagro en Éxodo 4, metió su mano debajo de su ropa y lo salió, era leproso, y lo podía sanar por metiéndolo otra vez, y se sanó completamente. ¿Sí, verdad? O también en Juan 6, a donde Jesús dio pan a 5,000 personas, y también peces, todo, comida, bebida. Tienen su trigo y también tienen su carne, me imagino que tenían agua también, espero, por la gracia de Dios. Pero hablan más que todo de pan y de los peces. Y eso te pone a pensar en Éxodo 16, a donde Dios dio maná del cielo. Y Moisés estaba involucrado con ese milagro también. ¿Cierto? Dando pan del cielo para alimentar a su pueblo. ¿Sí, verdad? Pero también había otros milagros, hermanos, que
mostraron que Jesús es mayor que Moisés, que Jesús es más grande que Moisés, que Jesús es Dios claramente. Por ejemplo, en Juan 5, Jesús está sanando a cojos y haciéndoles caminar. Y en Juan 9, Jesús está dando vista a los ciegos. Y en Mateo 4, versículos 23 y 24, vamos ahí. Mateo 4 y versículos 23 y 24 para dar un resumen de todo lo que el Mesías había hecho durante su ministerio. Dice: y rodeó Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda la Siria, y traían a él todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y los sanaba. Entonces, Dios sanando cojos, Dios sanando paralíticos, Dios sanando endemoniados, Dios sanando a lunáticos, a los que son enfermos y atormentados. Eso es más grande, ¿no? Dando vista a los ciegos. ¿Sabes qué? La Biblia habla de todo esto pasando por Jehová en el Antiguo Testamento. Déjame mostrarte. Vamos a Isaías 35. Y no vamos a leer todos esos versículos, pero quería darlos para los que les gustan estudiar y ver que Dios profetizó de Él mismo haciendo estas cosas, para confirmar quién es Él. A Israel y también a nosotros, hoy en día. Isaías 35 y versículo 4 dice: decid a los medrosos de corazón, confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago, el mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Y también Él abrió los ojos de los sordos, o los oídos, perdón, los sordos. También podía ayudar a los que no podían hablar, eran mudos a hablar, todo. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y la lengua del mudo cantará, porque aguas serán cavadas en el desierto y arroyos en la soledad. Gloria a Dios. También Isaías 61, y Lucas se cita, o tiene a Jesús citando ese versículo durante su ministerio. Pero Isaías 61 y versículo 1 dice: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, envióme a predicar a los abatidos, a atar las llagas de los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Gloria a Dios. Cosa indirecta, en Isaías 26. Déjame ver cuál es este. Versículo 19. Esto indirectamente habla del Mesías o Jehová levantando los muertos, porque dice: tus muertos vivirán y junto con mi cuerpo resucitarán. Eso pasó durante la resurrección de Jesús, como dice Mateo 27. Despertar y cantar, moradores del polvo, porque tu rocío como rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. También en Salmo 146. 146 y versículo 8. Dice que Jehová es el que abre los ojos a los ciegos. Jehová el que ama a los justos. Nota que tiene que ser Jehová que lo hace. Jesús lo había hecho, entonces Jesús es Jehová. Porque Jehová salva, el significado de Jesús. Es de ser ungido, el Cristo, el Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Jehová que salva y es ungido. El Señor Jesucristo. Ezequiel 37 tiene una profecía de Jehová levantando los muertos de Israel. Otra vez pasó en Mateo 27.
También en Juan 6, después de Dios alimentando a los 5,000, Él hace un milagro con sus discípulos allá en el mar y Él calma y tranquiliza la tormenta y hace que hay paz en un lugar que hay tormenta y tristeza. Entonces vamos a Isaías 43. Isaías 43. Moisés no había hecho todo eso. Isaías 43 y versículo 16 dice, puede argumentar si quiere que Elías después de 3 años había llamado la lluvia, pero él podía como apagar la lluvia, o él lo profetizó, es verdad, pero fue que Jehová lo había dicho. Entonces ves una mezcla de Moisés y Elías y también Jeremías. Todos los profetas son tipología del Señor y Él es la sustancia de cada uno, eso sabemos. Pero Él había hecho mucho más que Moisés, mucho más que Elías, todos. Isaías 43 y versículo 16 dice, así dice Jehová, el que da camino en la mar, y Él caminó en la mar. Yo sé que Elías no había hecho eso. Y senda en las aguas impetuosas, como pasó en ese milagro. O puedes argumentar que si Moisés separó el mar Bermejo, porque Dios había dicho que hace esto y lo separa, y Elías también con el Jordán, y también Eliseo, entonces hicieron camino en la mar así, ¿sí, verdad? Pero, ¿y senda en las aguas impetuosas? Dios caminó directamente encima de la mar durante una tormenta donde había aguas impetuosas. ¿Sí ve que cumple todo el versículo? Y Él es más allá que ellos. Gloria a Dios. Okay. Entonces, caminando encima de agua, calmando tormentas, todo eso, resucitando a los muertos. Él es mayor que Moisés. Pero no solamente eso, también Él dio mensajes con sus milagros. Vamos a Juan 1. Juan 1. Y versículo 17. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo vinieron. Y sabes que Jesús habló con autoridad y no como los escribas que estaban citando personas y todo eso, no. Él dijo cómo las cosas eran porque Él es el profeta que tenía las palabras de Dios. Y Él es Dios, Él es el verbo de Dios manifestado en la carne. Vamos a Lucas 4 y también Juan 13 en su otra mano. Juan 13 en una mano y Lucas 4 con su otra mano. Y Lucas 4 y versículo 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y Jesús leyó Isaías 61 y versículo 1, lo que ya leímos. Y la primera parte del versículo 2, no la segunda parte, porque Dios está mostrándonos cómo dividir o discernir bien, distribuir bien la palabra de verdad. Aquí Él nos enseñó cómo hacer eso. Eso no sabía. Y después dice que todo esto fue cumplido en sus ojos. 22. Y mira que esto fue cumplido. No, espero que puede ser porque este hombre dijo esto y este. Y entiendo los límites de los hombres. A veces estamos especulando y tratamos de hacerlo de manera santificada, explicando nuestra posición y por qué. Pero si usted sabe algo, díselo. Jesús es Dios. Él es la única manera de ser salvo. Tienes que arrepentir por lo que eres, un pecador. Poner su confianza en Jesús y su obra Calvario para salvarte. Yo puedo decir eso con certeza. Que eso es la Santa Biblia en español del 65. Yo puedo decir eso con certeza. La mayoría de la doctrina cristiana, yo puedo decir con certeza, pues todo, para nuestra dispensación. Cosas afuera, depende. Sí, ¿verdad? Pero Jesús, todo. Todo que es Dios, lo nuevo, cosa nueva aquí. Él es Dios, Él sabe. Esto fue cumplido en sus oídos. 22.
Y todos le daban testimonio, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Como, wow, ¿cómo es que este está diciendo esto? 31, mismo capítulo 31. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y allí los enseñaba en los sábados, y estaban fuera de sí de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Tenía autoridad, tenía potestad, tenía todo eso. Entonces tenía como el permiso de decir esas cosas, pero más importantemente, cuando lo dijo, afectó corazones. Cristiano, tú tienes autoridad de Dios de predicar la palabra y por el Espíritu Santo puedes tener el poder para afectar corazones. Pero eso depende de ti. Juan 13 y versículo 19. Jesús diciendo, desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando sucediere, creáis que yo soy. Wow. Gracia y verdad. Yo estoy dándote profecía, estoy diciendo aquí, yo quiero que sepas que yo soy el que soy. Y cuando estás ahí reflexionando del pasado conmigo, vas a dar cuenta que sí, yo soy su Dios manifestado en la carne. Nota que Jesús conectó milagros y mensajes para testificar claramente que Él es el Mesías. Por ejemplo, en Juan 10 y versículo 37 explica esto. Y Él dice, si no hago obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre es en mí y yo en Él. Mira lo que estoy haciendo y trata de tomar la evidencia que está enfrente de sus ojos y ser abierto a eso para que las palabras puedan llegar y afectarte. ¿Sí, ve? Cuando Jesús dio ese pan y esos peces a los 5,000 y alimentó a todos ellos, después se predicó un mensaje acerca de Él siendo el pan de vida. Y si recibes a Él, es mucho más grande que el pan que había comido Israel en el desierto con Moisés. Si ve que comparó a Él mismo con Moisés, diciendo que Él es más grande, porque Él es el pan que descendió del cielo. Y si recibes a Él, vivirás para siempre jamás. Tenéis vida eterna. Gloria a Dios. ¿Y cómo lo comes? Él no es en pan. Eso no tiene sentido, es un pedazo de pan. Eso cambió el cuerpo de Cristo, que eres caníbal. No, tenemos una explicación filosófica porque la forma del pan, la sustancia detrás del pan no es lo mismo que lo que ves y lo que sientes y todo. Y tenemos que tomarlo por fe ciega. Porque Dios hace cosas así. Dios hace las cosas según fe ciega. No, la fe bíblica es algo que puedes demostrar, está aquí en la vida, tiene evidencia. Y Jesús dijo claramente en ese mismo mensaje que no tienes que comerle físicamente, comer su cuerpo y ver su sangre. No, es como Él vive del Padre, quiere que nosotros vivimos de Él, espiritualmente, recibiendo sus palabras. Mis palabras son espíritu y son vida, Él había dicho claramente. Y hay gente hoy en día que leen eso, lo admitan y siguen diciendo que Jesús está hablando de metafísica ahí en Juan 6 para seguir su creencia wow, ya me olvidó el nombre, gloria a Dios que lo olvidé. Transubstantiación en español, transubstantiation, no me acuerdo cómo es en español. Y sí, hay versiones más bajos, no creo en ninguno de esos. Es un símbolo y todo con la Santa Cena. Eso es todo lo que es. Nada más. Y Calvario. Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16 y versículo 21, Él dice a sus discípulos aquí, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que convenía ir
a él a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mira que él está profetizando de Calvario de resurrección. Hebreos 9 en una mano y Juan 19 en la otra. Hebreos 9 y Juan 19. Y Hebreos 9 en versículo 15 dice: y por esa razón Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que entre viniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento es firme después de muertos. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Y cuando el testador Jesús, cuando Él murió en la cruz de Calvario, comenzó el Nuevo Testamento ahí con su muerte. ¿Sí, ¿verdad? Mostrando que el fin de esa dispensación de la ley era ahí en Calvario. Esta dispensación termina con la muerte del Señor Jesucristo. Y por eso Jesús había dicho, en parte, hay muchas razones que había dicho esto. No solamente uno, como todos predican, hay mucho más que uno, pero es una buena prédica. Juan 19, versículo 30. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado está. Y bajando la cabeza dio el Espíritu. Y muchos saben que su obra terminando el pecado y recibiendo todo el pecado antes de que murió, terminó aquí. Sí, hay otras cosas con ese proceso, pero sí, consumado está, esas 3 horas de oscuridad. Pero también había consumado la dispensación de la ley, había consumado el Viejo Testamento, porque Él expiró después de esto, y bajando la cabeza dio el Espíritu. Ahí el Nuevo Testamento comenzó, ahí la dispensación de la gracia comenzó. Gloria a Dios. ¿Y qué es el malogro de este nuevo éxodo? Pues, hermanos, no todos de Israel siguieron a Jesús. Solamente algunos, los restos no. Entonces, había una caída que resultó de Israel. ¿Sí, verdad? A lo menos siguieron el pueblo de Dios. Y podían recibir bendiciones físicas, como si eso pasó durante el festival de la dedicación, tiene sentido, es algo físico. Jesús, el Mesías, llegando, haciendo milagros físicos, tratando de hacerles ver espiritualmente otra vez. Ver a su Dios como deben. Pero Dios había profetizado esto. Vean. Vamos a Lucas 13, te explico. Lucas 13 en una mano y Mateo 21 en la otra mano. Lucas 13 y Mateo 21. Y Lucas 13 y versículo 6 dice: y decía esta parábola: tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no halló. Y dijo al viñero: he aquí, 3 años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque hará inútil una tierra. Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala aún este año hasta que yo la escabe y la estercole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y Lucas no explica esta parábola, solamente lo dice. Jesús había dicho esto. ¿Qué está refiriendo ahí? Hay mucho ahí, pero Dios el Padre, tiene su viña. Es Israel, está buscando fruto, algo bueno ahí, no lo halló. Y él habló con su viñero, que es su hijo, el Hijo de Dios, el Mesías.
Mira, 3 años estaba aquí. Dios el Padre viendo que él estaba trabajando 3 años ya durante su ministerio, y para Dios se mira a toda la nación y piensa que la mayoría no están siguiendo a su hijo. Y no lo hace, dice, córtala. ¿Por qué hará inútil una tierra? Córtala, saca a Israel de mi vista para que no destruya todo el mundo, que pueda hacer algo con el resto de la tierra, porque el campo es el mundo. Entonces, para aprender eso de otra parábola, ¿no? Él entonces respondió, Jesús, el viñero, Señor, hablando de su padre, déjala aún este año hasta que yo la excave y la estercole. Y estamos en el 4º año, y él habla de excavando y poniendo estéricol para tratar de preparar esa viña otra vez. Te pone a pensar, ¿qué es eso? ¿No? Eso es calvario. Y si hiciere fruto bien, y si no, la cortarás después. Y por eso Jesús dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Él quería dar a Israel un tiempo, hasta el fin del año después del Calvario, porque el Calvario es en el comienzo del año, es el 14 Nisan, ¿no? Dale hasta el fin del año. Si reciben a mí, bueno, y si no, pues cortaron. Y en Actos 7 no recibieron a Jesús. Y eso fue cuando Dios comenzó llamando a Pablo para hablar con gentiles. Hay mucho más ahí, muy profundo, pero... Israel cayó. Perdieron algo ahí. Okay. Mateo 21 y versículo 42 dice de Jesús, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza a la esquina. Por el Señor es hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, dice Jesús, y será dado a gente que haga el fruto de él, separando judíos de judíos. ¿Sí, ve? Hay un ganado pequeño por ahí, que incluye los apóstoles y esos judíos y todo eso. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, sí, para que conoces al Mesías. Y sobre quien ella cayere, desmenuzarle ha. Y si él pone su pie encima de ti, estás destruido. Mejor caer encima de esa piedra angular para recibirle. Tanto como Jacob te pone en su rodilla buscando misericordia y gracia de Dios para salvarte de su pecado, de lo que haces. Okay. Vamos a Romanos 11 para conectar todo esto. Romanos 11, un misterio que no es entendido mucho en estos días, y por eso hay cristianos que piensan que son Israel y todas estas cosas muy raras, no creen todos misterios. Romanos 11 y versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, y es, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta tanto que entrase la plenitud de los gentiles. Hablando de Israel, 28. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, y ya la mayoría de los judíos rechazan a Jesús y su evangelio. Mas en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Ellos siguen siendo el pueblo físico de Dios, y son amados por Abraham, Isaac y Jacob. Pero son los enemigos de cristianos. Entonces lo que Dios decidió hacer es en 32, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos, y ya judíos y gentiles están en el mismo nivel. Sí, son el pueblo de Dios y todo eso, pero espiritualmente están en el mismo nivel. Entonces básicamente Israel cayó otra vez. Y entró otra cautividad, para decirlo así. Porque no recibieron a Jesús cuando tenían chance en los primeros capítulos de Actos. Había un endurecimiento en parte de Israel, porque hay judíos que reciben a Cristo. Pablo escribió Romanos, él es un judío. Entonces, en un sentido, ellos perdieron algo físico.
El cuerpo, para decirlo así, esa nación, ellos perdieron eso. Naciendo judío no resulta en beneficios espirituales para ellos. El judío y el gentil son iguales en siendo ciegos con todo lo que está haciendo el Dios de este siglo en este mundo. Son iguales a los ojos de Dios espiritualmente antes de que renacen. No, físicamente sí, las bendiciones para Israel siguen ahí, es verdad. Pero espiritualmente no hay diferencia para nada. Por eso, si estás buscando a Dios y piensas que un judío puede guiarte a Dios, si ese judío no conoce a Cristo, no puede. Por eso oro siempre que los judíos conocen a su Mesías, a su Cristo, a Jesús, para que puedan ser completos. ¿Sí, verdad? Judíos en corazón, espirituales, como dice Romanos 2. Eso no refiere a cristianos como cristianos gentiles. Eso refiere a un judío que recibe a Cristo. Eso que dice claramente en el contexto. Vean, Israel está caída. Y hay una enseñanza grande acerca de eso. Pero eso va a cambiar. Y cuando llegamos a la dispensación del milenio, vas a ver que ya van a ser la cabeza de naciones otra vez, restaurado con Cristo y todo. En ese momento llegaron a su momento más bajo para que Dios mira a judíos y gentiles lo mismo, tanto como Él miró a los hombres antes de que Él había escogido a Abraham. Es un cambio, sí, pero regresaron a donde estaban durante la dispensación del gobierno, básicamente. Entonces, para terminar, vamos a 2 de Corintios 8. 2 de Corintios 8, el número de renacimiento, de nuevos comienzos, y versículo 9, el número de fruto de espíritu y de gracia, según algunos. 2 de Corintios 8 y versículo 9, interesantemente, el versículo dice: porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre. Ese vosotros son gentiles en Corinto y también judíos. Algunos son cristianos, algunos no. Pero por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico. Claro que Él es Dios. Para que vosotros por su pobreza fueseis ricos. Y en el próximo estudio vamos a comenzar con la dispensación de la gracia, hermanos, viendo la majestad de Dios y todo lo que Él había dado a nosotros. Y por la gracia de Dios no voy a hacer todo eso, porque ya vamos a estar aquí hasta 2028 otra vez. Técnicamente hicimos todo eso ya, ¿no crees? Los estudios de antes. Todo lo que aprendimos como cristianos, incluyendo esto. Pero bueno, vamos a ver eso en el próximo estudio. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros tanto acerca de la dispensación de la ley, específicamente estas últimas dos medidas. Por favor, Señor, ayuda a nosotros a aprender del tiempo de silencio, porque básicamente ya estamos en un tiempo de silencio en cristianismo en esos días. Después de usted dando su libro a los hermanos, usted no está hablando de la misma manera a cristianos. Depende si ellos siguen su palabra o no. Entonces ayuda a nosotros a ser creyentes de la Biblia primero y cualquier otra cosa después. Y Señor, le damos gracias por su nuevo éxodo, por usted llegando y tomando forma de hombre, forma de siervo para salvarnos, y también mostrando toda esa verdad, todo lo que habíamos mostrado durante su ministerio, Señor, tratando de mostrar claramente que usted es mayor que Moisés, que usted es el Dios de Moisés, y usted es un Dios que no solamente salvó a él, pero quiere salvar a todos, incluyendo a nosotros. Y por eso, Señor, amamos a ti, porque amamos a nosotros antes de que amamos a ti, cuando éramos sus enemigos. Y bueno, damos gracias por todo, Señor, en el nombre de su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.